Hola, mi nombre es Paulo Alves, estoy aquí nuevamente para que hablemos un poco sobre bases de datos y ahora trayendo el tema de bases de datos en formato de documentos, donde vamos a utilizar algunos JSONs en manipulaciones para hablar y demostrar algunas funcionalidades de este banco. Rodrigo, ahora vamos a profundizar un poco más en el tema, ¿verdad? Y hablando de, vamos a decir, bases de datos de documentos, ¿puedes explicarnos un poco más sobre este tema? Y también cuando hablamos de bases de datos de documentos, hay un tema que se ha popularizado bastante, que es el uso de JSON, ¿no? Entonces, para configuraciones o algo por el estilo, siempre hay una preferencia por JSON y se ha vuelto aún más popular actualmente, ¿verdad? ¿Cómo podrías definir para nosotros esta creciente popularización y también el uso extendido de JSON en conjunto con el servicio de base de datos DocumentDB? Está bien, vamos allá. Bueno, Paulo, es lo siguiente. A partir de 2010, más o menos, con esta tendencia de DevOps que tuvimos, que se volvió muy popular en el mercado, los desarrolladores se vieron con la necesidad de crear aplicaciones de forma ágil y rápida, ¿no? Y un banco relacional, ¿quieres trabajar con él? Primero necesitas ir al banco y crear una tabla. Luego, en la tabla tienes que definir cuál es la columna, cuál es el tipo de la columna, si va a ser un tipo string, un tipo numérico, un tipo booleano y así sucesivamente. Entonces creas todo tu modelo, ¿no? Relacional, esa es la idea del banco relacional y eso estaba llevando mucho tiempo, ¿no? Para que un desarrollador hiciera una aplicación rápida que insertara un dato en ese banco porque solo quiere guardar ese tipo de objeto y buscarlo. Y entonces con eso se popularizó mucho esta idea de guardar documentos en formato JSON, ¿no? Que no es más que una estructura allí, ¿no? Antiguamente usábamos XML, luego el JSON por causa de JavaScript se popularizó más y entonces la idea es que tengas allí un archivo en formato de clave valor y puedas de forma muy ágil añadir una nueva clave. No necesitas ir a una base de datos a configurar, crear todo un modelo, pensar en forma normal, número uno, número dos, número tres, no necesitas pensar en nada de eso. Creas una estructura de objeto allí de forma ágil e insertas eso en la base de datos. Y entonces insertas eso y también lo buscas de manera muy dinámica. Entonces, debido a esta necesidad del mercado, surgieron las bases de datos, que son los document database, ¿no? Bases de datos para documentos, donde los documentos son estos archivos JSON. Y entonces esta solución de base de datos para documentos cerró esa brecha que tenía el personal de DevOps para ser ágil a la hora de insertar y obtener un dato de esa base de datos. Y fue ahí donde MongoDB se popularizó, ¿no? Que terminó siendo uno de los pioneros y también una de las bases de datos de documentos eh, que tuvo esa iniciativa y que se volvió tan popular, ¿vale? Entonces, ese fue el principal motivo por el que MongoDB se popularizó y por qué el JSON es un tipo de dato que interesa a los desarrolladores, por la facilidad que tienes, sin necesidad de pensar mucho en la modelación de datos ni tener todo un equipo que se encargue de la normalización de datos y todo lo demás. Entiendo. Y entonces, trayendo un poco más de información sobre estas importantes cuestiones del uso y la gestión de JSON, ¿cómo se han adaptado las bases de datos relacionales, en particular Oracle, a esta creciente demanda de datos semiestructurados? Entonces Oracle vio que esto era una demanda muy fuerte del mercado y no podía quedarse fuera, ¿no? Justamente quiere atender a ese público. Entonces lo que pensó fue que desde la versión 12 se incluyó el tipo de dato JSON como un tipo nativo en Oracle Database y desde entonces solo hemos venido mejorando. Entonces, en esa línea de bancos convergentes que mencioné en el video anterior, ¿no? Que la base de datos Oracle no actúa solo como una base relacional, sino también como una base de documentos, una base de vectores, una base de grafos, una base columnar y una base para todas las demás cosas, también se ha convertido en una base para documentos. Solo que lo que pasa es que ya existía un mercado muy fuerte, muy grande, utilizando MongoDB y con el objeto JSON allí. Y entonces Oracle,
para intentar adaptarse de una forma transparente y permitir que los clientes puedan migrar de una base MongoDB a una base Oracle, Oracle creó lo que llamamos la API de MongoDB. Entonces, todas las llamadas que puedes hacer, bueno, no todas, pero la mayoría de las llamadas que puedes hacer a una base MongoDB utilizando la API de MongoDB, Oracle creó una API para que puedas transformar y transferir tus aplicaciones que utilizan Mongo de forma transparente a una base de datos Oracle. Entonces creamos esta API y de esa manera hoy podemos tomar una aplicación 100% MongoDB y transferirla para que funcione dentro de un Oracle Autonomous Database. Ah, qué bien. Bueno, entonces creo que después de toda la explicación, ¿no?, de la popularización del JSON y también del uso de bases de datos como DocumentDB, la pregunta clave es, ¿vamos a poder hacer una prueba también igual que con el Autonomous usando un DocumentDB? Sí, vamos. Hagamos una demostración aquí de cómo podemos usar, sí, esta base de datos autónoma que mostré cómo instalar en el video anterior, cómo podemos usar la interfaz de la API de MongoDB en ella y finalmente hacer llamadas para insertar archivos JSON y buscar y todo lo demás. Bueno, para esta demostración que voy a hacer, sí, tenemos un taller preparado para ello, ¿de acuerdo? Está dentro de este enlace. O puedes escanear este código QR, que no es más que los pasos que voy a ejecutar aquí y mostrar en la demo para ustedes. También tengo algunos enlaces de apoyo que serán páginas que voy a presentar aquí en un momento, ¿de acuerdo? Entre ellas, la principal para empezar es este enlace de la propia MongoDB, que es cómo puedes instalar el MongoDB Shell en tu máquina, ¿de acuerdo? Entonces, yo seguí este enlace de MongoDB y abriéndolo aquí en mi computadora, déjame abrir el navegador, vemos que ellos tienen aquí, muestran cómo puedes instalar este MongoDB Shell aquí, tanto en Windows como en Mac, como en Linux, ¿de acuerdo? En fin, entonces seguí este paso a paso aquí para Mac, puedes descargarlo en formato zip y bueno, poner el binario de MongoDB en tu path de tu máquina o puedes hacerlo utilizando Brew, ¿vale? Entonces aquí voy a mostrar cómo podemos hacer esto utilizando Brew. Así que aquí tengo mi terminal abierto y entonces doy el comando brew install mongosh. Para quien no está familiarizado con macOS, el comando brew es similar al comando, por ejemplo, apt-get o el comando i1 de Linux, ¿no? Que es para instalar paquetes. Entonces aquí está instalando el Mongo SH en mi notebook. Y ahora que terminó de instalar, viste, fue súper rápido, puedo ver aquí la versión, instaló la versión 2.3.9, que hoy, en la fecha de hoy, es la última versión disponible para este utilitario. Bueno, ahora que lo instalamos, vamos a jugar a conectarnos a nuestra Autonomous Database usando esta herramienta, ¿vale? Entonces, lo primero aquí es el comando para la conexión. ¿De acuerdo? Por esto, ser una base de datos Autonomous Database corriendo en mi máquina y está ese tema del certificado, que es un certificado autofirmado, ¿verdad? ¿Sabes cuando abres el navegador e intentas abrir una URL cuyo certificado está firmado por la propia máquina y tienes que dar ese aceptar, ¿verdad? El registro. Entonces, en una línea de comando, la forma de decir que acepto es poniendo este parámetro aquí, es decir, permitir certificado no verificado, ¿no? Digamos así. Y aquí me voy a conectar con el usuario admin, con la contraseña de ese usuario que creé cuando levanté el contenedor. Sí, y aquí el puerto. Vemos que es el puerto 2717, que es uno de esos puertos que cuando inicié mi contenedor en el video anterior, tuve que redirigir a mi propio localhost. Este puerto aquí es el puerto de esta API de MongoDB que Oracle crea para hacer que este trabajo, esta transformación de Mongo a Autonomous sea transparente, ¿vale? En fin, me conecto aquí la parte, presiono Enter y listo. Estoy conectado aquí en esta shell de MongoDB, ¿vale? Voy a abrir aquí, dividir mi terminal a la mitad y me voy a conectar a esta misma base de datos con SQL-SL solo para mostrar qué sucede cuando ejecuto un comando vía la interfaz de Mongo, en qué se traduce eso dentro de una base de datos en términos de tabla y objeto. ¿De acuerdo?
Entonces, el primer comando que voy a ejecutar aquí, que es un comando de la API, es de MongoDB, es para crear una colección. Voy a crear esta nueva colección llamada emp, ¿vale? En MongoDB creas una colección que no es más que un repositorio de documentos que vas a ir insertando en esa base de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, emp sería para employee, ¿no? Para empleado. Entonces, estoy creando una colección usando esta API de MongoDB. Entonces te puedes preguntar, ¿y cómo se va a traducir esto dentro de una base de datos relacional, no? Así que vamos a ver qué va a pasar. Creo aquí esta colección y ahora, si voy aquí a mi base y trato de ejecutar un comando desc, que es para describir una tabla, veo que esto nada más y nada menos se ha convertido en una tabla que solo tiene una columna llamada data y el tipo de esa columna es JSON, ¿no? Entonces, lo que hace una base de datos no SQL, en el sentido de crear una colección y guardar allí JSON, lo que Oracle tradujo a una base de datos relacional fue crear una tabla con una sola columna y en esa tabla de columna JSON guardamos los JSONs allí como filas de esa tabla. Y entonces, con estas explicaciones, las colecciones y esa tabla creada, ¿cómo podríamos hacer para empezar a insertar algunos datos, ¿verdad?, dentro de esa tabla o poblando ese JSON? Entonces podemos hacerlo a través de la API de MongoDB. Si ejecuto aquí, por ejemplo, un comando de insert one, que es el comando que MongoDB tiene para que insertes un nuevo objeto, ¿no? Un nuevo JSON en esa colección, ejecuto esto aquí vía la API de MongoDB y vemos que la base de datos en realidad convirtió ese comando, ¿no? A través de la API de MongoDB en un insert y si ahora bajamos a nuestra tabla y hacemos un select en ella, vamos a ver que tengo aquí los nombres, ¿no?, de cada uno. Eso fue insertado como una fila en esa tabla, una fila dentro, todo dentro de una única columna en formato JSON, pero es solo para que veamos cómo es que la base está almacenando eso de hecho, ¿no? Entonces, en realidad no es nada más ni nada menos que una nueva fila en una tabla, ¿no? Entonces, insertar un objeto en una colección para una base de datos es autónoma, como insertar una nueva fila en esa tabla que fue creada para hacer esa transformación de forma transparente para la API. Eso también es muy interesante, Rodrigo, porque estamos hablando y trabajando con JSON, pero podemos ejecutar un comando SQL para verificar el contenido de ese JSON, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces puedes ejecutar un SQL para buscar un objeto. Ahora, imagina una base que es no SQL, en la que no existe SQL, ¿no? Porque solo para hacer un paralelo rápido, ¿cuál era la idea de estas bases no SQL? Era alejarse del SQL. No SQL significa no SQL, que a veces uso esa terminología en inglés, ¿no? Pero el no SQL era una idea de que vamos a acceder a los datos a través de una API. Solo que SQL es el lenguaje, uno de los lenguajes más usados en el mundo, ¿no? Hice una investigación reciente y estaba como el cuarto lenguaje más utilizado, así que es un lenguaje muy usado para acceder a datos. Lo que MongoDB y otros bancos de documentos percibieron es que no se podía desvincular totalmente de eso. Y entonces tomaron la terminología de NoSQL y dijeron, no, el no es de no, el no es de not only. O sea, no solo SQL significa que hay otras formas. Y después de un tiempo terminaron incorporando una interfaz SQL para acceder a los datos que almacenan, ¿no? En cambio, Oracle fue lo contrario. Siempre fue una base de datos de carga de trabajo relacional que siempre tuvo SQL. Y lo que hizo fue simplemente adaptarse para aceptar más ese tipo de dato, que ahora es dato de documento. Entonces lo que sucede es exactamente eso. Ya tenemos SQL, así que podemos acceder a todos esos objetos a través de SQL. Y aquí, por ejemplo, mostré insertando una línea, pero es totalmente posible, por ejemplo, usar la API de Mongo para insertar dos líneas al mismo tiempo, ¿no? Usando ese insert many. Y luego, bajando y ejecutando un comando SQL, eso traería tres líneas. Existe otro comando en la API de Mongo que es ese find, ¿no? Ahora tengo tres documentos insertados en esa colección. Si uso este comando de la API find para buscar qué documento tiene el employee, ¿no? Que es la tab, es la colección EMP cuyo nombre es Mueller, ¿no?
Entonces ves que esta llamada en la API de MongoDB funciona perfectamente, ¿no? Porque eso en realidad se tradujo en un select allá en la base de datos Oracle, ¿no? Y entonces trajo el resultado. Aquí está, ¿no? Mueller, ¿no? Y aquí trajo la información del JSON de este usuario. Bueno, entonces podemos, por ejemplo, buscar también usando esta cláusula, el comando find, que es para buscar, ¿no? Y buscando salario que sea greater than, o sea, mayor que 50,000 en este caso. Entonces también puedo hacer filtros como si fuera una cláusula where de una base de datos transaccional, ¿no? Entonces aquí me está buscando todos los objetos dentro de esta colección que tienen, cuyos empleados tienen salario mayor que 50,000. Ahí trajo a Mueller y a Smith, ¿no? Pero eso, una vez más, fue traducido a un comando select dentro de la base de datos. Bueno, Rodrigo, aún trayendo más información sobre estos JSON, podemos buscar columnas específicas dentro del JSON. Por ejemplo, quiero verificar mis registros ahí, pero no los quiero todos. Quiero saber una columna específica, por ejemplo, el nombre. Quiero saber las columnas de nombre, cuáles son los nombres que existen ahí. Sí, es posible. Usando SQL bastaría que pusieras en la cláusula select qué columnas quieres, ¿no? En esta interfaz de la API de MongoDB, dentro del comando find tenemos un segundo parámetro que podemos pasar que indica qué columnas de ese documento queremos traer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí estoy buscando todos los documentos cuyo empleo es, ¿no? Cuyo trabajo sea de programador, pero solo quiero traer el nombre y el salario, no quiero traer ninguna otra información, ¿vale? No quiero traer, por ejemplo, ni el correo electrónico, ni el propio cargo, ¿no? Programador, porque ese ya es un atributo aquí en mi búsqueda. Entonces, puedo ejecutar un comando como este y él me va a mostrar aquí, en este caso, trajo a Smith y a Mueller, ¿no? Que son los dos que tienen el cargo de programador, ¿vale? Entonces es posible, y también es posible, ¿no? Estamos mostrando bastante select aquí, pero también es posible hacer actualizaciones. Por ejemplo, quiero actualizar a Mueller, ¿no? El documento cuyo empleado se llama Mueller, y quiero ponerle a Mueller su correo electrónico que olvidé poner cuando hice el input del JSON, ¿verdad? Cuando creé ese registro. Entonces puedo usar este comando update one y este comando update one, nada más y nada menos, lo que va a hacer es actualizar el registro. Y entonces, si busco a Mueller nuevamente, vemos aquí que sí, el registro fue actualizado. Bueno, Rodrigo, ya vimos bastantes cosas ahí, actualizaciones, inserciones de datos vía línea de comando. Creo que también resulta interesante por aquella interfaz que nos mostraste anteriormente. ¿Es posible hacer también esas operaciones a través de una interfaz? Sí, también podemos hacerlo a través de esa interfaz web. Entonces, te voy a mostrar cómo podemos hacer estos mismos tipos de búsqueda a través de la interfaz, ¿vale? Voy a abrir aquí la interfaz web en mi navegador. Antes solo quería mostrarte una cosa. Tenemos esta página y esta página está relacionada con los enlaces que mostré allí en la diapositiva. Esta es una página que muestra todas las funcionalidades que tenemos en el comando, en el Mongo Shell, y cuáles de esas funcionalidades hemos creado una API en Oracle Database. Entonces, para cada comando aquí tenemos si existe o no en Oracle Database, ¿no? Como mostré, por ejemplo, el comando create, ¿verdad? Está disponible desde la versión 19 y también muestra a partir de qué versión eso está disponible, ¿de acuerdo? Entonces, algunos comandos, por ejemplo, tienen el NOP, lo que significa que ese comando en Oracle Database no hace nada porque no tiene sentido para la base de datos Oracle ejecutar algo de ese tipo de comando. Y en otros casos tenemos la versión que ya traduce y tiene ese tipo de comando activo, ¿de acuerdo? Bueno, pero volviendo a la pregunta inicial, vamos a conectarnos aquí en mi interfaz web, usuario admin, contraseña Rodrigo, punto 123, que fue la contraseña que definí cuando creé el contenedor. Bien, voy a poner esto en pantalla completa para que sea más fácil de visualizar y aumentar un poco el tamaño de la fuente. Entonces todo está local aquí dentro de este contenedor de Autonomous que creé. Si vemos que ya de entrada aquí
tenemos la opción JSON, ¿no? O puedo hacer clic aquí en el icono de hamburguesa y en la opción JSON. Cuando abrimos aquí, él me muestra las colecciones que creé. Entonces, en este caso, creamos esa colección EMP a través de la interfaz, ¿no? Cuando ejecutamos ese Create Collection. Así que aquí está la colección, ¿no? Con los 3 registros que agregamos. Pero también puedo agregar una colección por aquí, ¿no? Entonces puedo venir aquí y crear una colección llamada Nueva Colección, ¿no? Y entonces él crea esa nueva colección que detrás de escena se traduce en una nueva tabla en la base de datos, ¿verdad? Y esa tabla, una vez más, va almacenando en cada una de sus filas un registro, es decir, un documento JSON, ¿vale? Entonces puedo tomar esa colección, por ejemplo, EMP, que es una que ya creamos, y realizar búsquedas en ella, así como lo estábamos haciendo en la interfaz de línea de comandos. Por ejemplo, si quiero venir aquí y buscar a todos los programadores, igual que hicimos antes usando el comando find, aquí puedo poner job, ¿no? Programmer, presionar play aquí y me muestra solo los objetos que tienen, cuyo empleado es un programador, ¿no? Que tenga el cargo de programador. Entonces, ves que esto fue lo mismo que pusimos allá en la API de MongoDB a través de aquel comando find, ¿verdad? O también puedo venir aquí, por ejemplo, quiero decir que el salario de Mueller ahora ya no es 70,000, es 80. Puedo hacer clic aquí en editar, lo cambio aquí a 80,000 y guardo, ¿vale? Y ahí fue actualizado. Entonces, si hago una búsqueda de nuevo, ahora ya muestra aquí el salario de este empleado aquí actualizado a 80,000, ¿verdad? Y así sucesivamente. Puedo, por ejemplo, también insertar a una persona nueva, ¿no? Entonces vamos a insertar un nuevo registro JSON en esta colección. Puedo hacer clic, a ver, déjame cancelar aquí, que está en el modo de edición del usuario Mueller, ¿verdad? Tiene este botón aquí para insertar un nuevo documento JSON. Entonces hago clic en este botón y voy a insertar aquí a Jones, que es un gerente con un salario de 50,000. Entonces voy ahí, le doy a crear. Y ahora que le doy a crear, si quiero listar todos los documentos, ¿no? Si hago una búsqueda ahora, no va a aparecer esta persona nueva porque no es un programador, es un gerente. Entonces puedo borrar aquí. Opa, aquí no. Borrar aquí. Aquí sería para limpiar completamente la colección, ¿no? Y entonces, si busco sin ningún filtro, me muestra todos los registros y aquí está Jones. Entonces, en fin, a través de esta interfaz web, también puedo manipular y jugar con estos archivos JSON. Vamos a suponer ahora que quiero listar a todos los empleados en orden de salario, por ejemplo, ¿vale? Eso también se puede hacer, ¿no? A través de la búsqueda. E incluso puedo usar esta interfaz para armar cómo quedaría mi búsqueda. Entonces, puedo venir aquí, añadir un order by y ya me muestra cómo es el formato de la consulta que voy a hacer, ¿no? Entonces, voy a buscar por salario, que es un tipo numérico, en orden descendente, ¿verdad? Y entonces, si ejecuto esto aquí, me lo muestra, ¿no? En orden descendente de salario. Primero el de Mueller, luego el de Smith, después el de Jones y por último el de Blake, que es el becario. Y una curiosidad es que el gerente aquí gana más salario que el becario, ¿no? Entonces, bueno, en fin, así es como podemos a través de JSON en la interfaz web manipular y realizar la búsqueda de objetos. Genial. Sí, por la explicación que se ha proporcionado, ya se puede ver claramente por qué se ha popularizado, ¿no? La gran facilidad que existe para realizar los cambios es en verdad muy básica y sencilla, ¿no? Y rápido de hacer, ¿no? Sí, y esta API permitió que muchos clientes que tenían interés en utilizar una base de datos, no solo NoSQL, sino que también fuera una base de datos relacional con funcionalidad de vector y también poder usar la utilidad de grafo, por ejemplo, migraran al Autonomous de forma transparente, porque así pasan de una base de datos que está especializada en documentos a una base de datos en la que el documento es solo una de las 1000 funcionalidades que tiene, ¿no? Y luego, sin mencionar el problema de rendimiento de la base de datos autónoma, debido al hardware, el software está integrado con el banco, con el hardware, lo que hace los accesos más rápidos por seguridad y todo lo demás. Oh, genial. Bueno, si a ti también te interesa como a mí este tema, quédate con nosotros y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.